Bienvenidos al primer episodio de Bajo Cuerda Podcast. Aquí no vamos a estar maquillando verdad ni decorando ideas. Aquí vamos a decir las cosas como son y no como muchos quieren escucharlas, ¿ok? Para que sepan. Así mismo, como escucharon, en un mundo que a todos nos encanta la mentira, Bueno, a mí no me gusta la mentira, ¿viste? Para ¿a empezar quién por le va a ahí. gustar? Y Pero a entonces, todos nos encanta creerla. eso es verdad. Pero nosotros vamos a ser valientes para decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Así mismo es, Samir. Vamos a Y hacer por eso, ruido. Así mismo es. Y por eso yo me presento. Yo soy Arik Salí, CEO de la agencia Rayo Creativo, que por cierto está haciendo real este podcast. Por ahí están detrás de cámara haciendo la producción, papá. Y yo soy Joan Gaviria, fundador de Chef Márgaro. Samir López, dueño de la empresa distribuidora de lubricantes Mahanaim. No pregunten qué tipo de lubricante. Pero qué lubricante, porque Ali necesita la información. ¿Ya lo has comprado? ¿Lo necesitas? No, pero dime cuáles vende, mi pana. ¿Qué pasó? En este episodio puedes revelar la verdad de cómo te sientes con el lubricante. Bueno, mira, Samir, te pudiera responder en otro episodio, ¿viste? Así que este podcast realmente es para esa gente que siempre está cuestionando las cosas y que le busca 5 patas al gato. Si eso es lo que a ti te gusta, este podcast definitivamente es para ti, ¿oíste? Y quédate con nosotros porque no solamente te vas a empapar, sino que vas a tener mucha información, muchas cosas que van a hacer que tú cambies tu forma de pensar, así como nosotros, porque aquí vamos a aprender de todos. Y el primer episodio de este podcast es El pobre es pobre porque quiere. Es una pregunta que se ha repetido en la historia durante mucho tiempo por diversas adversidades y diferentes periodos de la vida, que el pobre es pobre porque quiere. Pudiéramos decir que sí, pudiéramos decir que no, pero yo sé que Samir tiene un punto bastante importante de eso. ¿Sí o no? Lo que pudiera decir es que el pobre no es responsable de cómo nace, Eso sino de morir en esa condición. es correcto. Porque creo que nosotros, sin importar las circunstancias desfavorables o vientos contrarios que tengamos, todos podemos crecer. Y yo creo que tú, Claro. Che Márgaro, eres un ejemplo de eso. Claro, Sí. claro. Todos podemos crecer, pero para crecer primero hay que empezar por acá. Sí, y eso es lo que Por lo- falta mucho. Por lo que siembras acá. Sí. Y ya que tocas ese punto, que es muy importante, la palabra pobre siempre habla de carencias. Ujú. La gente lo asocia mucho con el bolsillo. Siempre, Pero- cuando tú dices pobre, que no tiene dinero y tal. Pero lo que presenta mi amigo Joan es muy cierto, porque tiene que haber un cambio de pensamiento y eso significa en el griego metanoia. Habla de desaprender para aprender, Claro. de dejar pensamientos que son nocivos, que no nos permiten crecer, para empezar a ver oportunidades que van más allá de las circunstancias. Y eso es donde cuando nosotros crecemos con creencias, con principios, con valores. Y a veces eso no siempre es lo adecuado o lo verdadero. No siempre lo positivo. No siempre es lo positivo. Y es por eso que para poder cambiar tu realidad, para poder cambiar cómo vivir, hay primero que cambiar la mentalidad. Y- Porque no todo el mundo piensa, primero cambio la mentalidad para buscar Cambia después la recursos. circunstancia. Accionar, claro. No, primero lo que pensamos es buscar lo material. Y termina siendo eso para ayudar más como un grillete cuando somos un elefante Claro. con muchas capacidades, pero no la vemos por una mentalidad que carece. Somos Que esclavos de carece nuestra de ver propia lo que mente realmente después. somos. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. No solamente nuestros pensamientos, sino también la ruta hacia donde dirigimos nuestros pensamientos. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Mira, hay unos estigmas siempre. Porque, o mejor dicho, una excusa. No, es que lo que pasa es que yo nací en un barrio pobre y mi familia es pobre y entonces, bueno, yo también soy pobre. Todo está en la mente y la palabra tiene un poder muy, muy Claro. grande. La palabra ¿Por siempre... qué? Porque existe el consciente y existe el subconsciente. Claro. El consciente tiene fuerza, pero el subconsciente tiene mucha más fuerza a pesar de que el consciente sea quien controla el Claro. subconsciente. Entonces, Y- todo lo que tú digas o piensas te va a afectar en tu vida y en lo que Eso. pienses, en tu accionar. Por eso es que la palabra tiene poder. Sí, señor. Y no solamente dicen eso que dijiste, también dice
ya los ricos están contados. Es un Esa es techo la palabra, mental. es una palabra muy común Sí. y ¿Y algo pensamos? y piensan así. De hecho, Ali, yo me conseguí un amigo en la calle y él es un comerciante, muy Ok. bien, muy exitoso y le va bien en su negocio. Ok. Y comenzamos a hablar, comenzamos a conversar muchos temas de negocio y aquello. Y él me dijo, yo le dije, ay, ¿por qué no crece? ¿Por qué no abre otra sede? ¿Por qué no te expande? ¿Por qué no busca otras ¿Por qué oportunidades? no busca Crecer, otras crecer. oportunidades? Entonces, esa persona cuando me respondió, me dijo, no, es que los ricos están contados. No. Yo estoy así y así me siento bien. Y es también que lo que es el pensamiento, Un la grillete. forma de pensar, que hace que las personas se estanquen a donde están, se Sí. conformen con lo que tienen. Sí. ¿Sabes Y lo qué? más fuerte acá es que es más fácil, desmenuzar un átomo que cambiar una costumbre. Claro. Por eso es que el reto Tienes toda la acá, razón. a los amigos que nos escuchan, es tratar de confrontarnos a nosotros mismos, vernos en un espejo y dejar de pensar que soy el gatico que está de frente, sino empezar a verme como un león que puedo enfrentarme a cualquier circunstancia y yo soy el rey de la selva. Sencillamente Sí, pero- puedo crecer. Pero es que lo que pasa, Samir, es que, bueno, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Pero también viene de las costumbres de la gente. Las familias, y más en los países latinos, sucede mucho eso. En Venezuela sucede demasiado eso. Que crean costumbres, como dijo Joan, no es que los ricos están completos, es que nosotros nacimos así, así nos quedamos, es que vamos, bueno, es que hay que conformarse con lo que tenemos. Claro. Entonces, desde niños estamos escuchando todas esas frases de familiares, de amigos, y por más que eso se queda en el subconsciente. ¿Y Claro. sabes dónde se ve mucho más eso? En los pueblos. En los pueblos. Y te No- digo porque yo soy de pueblo Es y que- allá eso se ve es demasiado. que no solamente se ve en los pueblos, se ve en todos No, lados. no, sí, claro. Pero digo que yo puedo ver porque he visto las transiciones. Yo vengo de pueblo y yo he Claro. visto la transición de pueblo y la transición de una persona de la ciudad. O sea, he visto esos dos mundos. Claro. Y se Y para inclina ver más esos para dos acá. mundos, también tuviste que haber evaluado cómo actúan las personas Sí, claro, pobres. sí, claro. Y de hecho, yo fui parte de esa mentalidad. Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente que cree que el pobre, como dijimos al principio, es porque no tiene dinero. No. Pero es que a veces somos pobres de físico, somos pobres de alimentación, somos pobres de mente, Claro. somos pobres de tantas cosas Claro, y no nos damos cuenta. y una de las cosas que yo me he puesto a analizar, porque a mí me gusta mucho analizar y contemplar, Tú eres un y contemplador. a mí me gusta contemplar. Y le gustan los lubricantes. Lo que pasa es que para hablar al mundo, que es lo que estamos haciendo acá, hay que ver al mundo, cómo se mueve el mundo. Y no solamente en la forma de pensar, es la forma de actuar. Porque aunque Sí, los pero dos aunque los dos actuamos van por lo que pensamos. aunque los dos van conectados, pero hay un patrón cómo actúan. Y a veces esa persona que es pobre le llegan oportunidades. Sí, y la rechaza. Y no solamente la rechaza, la tienen, pero la desechan. Sí. ¿Por qué la desechan? Porque quieren aparentar primero algo que no es. Sí, también sucede. Entonces tú ves a una persona que tiene $200, que gana $200, $300 o 500, cualquier monto que le vayamos a colocar Semanal. semanal. Y tú ves que se comportan como si fueran pegados a un kilo. Pegar un quino. sea, Que pegaron un quino. Viven Claro. de una apariencia. Claro. Vive en una apariencia. Piensan- Entonces llega a un bar, yo le brindo a todo y se derrochan el dinero. Sí. Cuando pudieron haber... Eso se ve mucho en los que- pueblos recalco, claro, otra porque vez. yo y creo- Vemos cuando bastante. pudieron haber ahorrado o haber... Voy a agarrar esto para ahorrar o para invertir y seguir creciendo en lo que realmente me está dando. No, se lo derrochan. Porque se crean Y- un techo mental. Y cuando viene la época de crisis, Están no jodidos. tiene cómo sostener Claro, están jodidos. la crisis. Y vuelven a ser más pobres que nunca. Sí. Ese punto es importante. Porque nosotros lo que podemos ver ahí, que más que cambiar nuestro pensamiento, que es un primer paso, Ujú. el segundo paso es empezar a ver las oportunidades, ser un buen observador, porque tenemos que observar dónde están las oportunidades. Es muy diferente, yo no sé si a ustedes les pasa,
que salgamos a la calle y estemos pendientes de una mujer, de un buen carro, de un teléfono, cuando en realidad estamos pendientes de un buen negocio. Por lo Claro. menos en mi caso, sí. eso es lo que me pasa. Claro. Yo entro a un restaurante y veo cómo es la atención, veo una empresa y pienso es cómo lo hicieron. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Cuando uno es un buen observador, uno comienza a ver las oportunidades, pero creo que habría un tercer punto que considero todavía más importante aún. Y es que muchos de nosotros tenemos que hacernos un plan de vida, como dices tú, porque cada uno de nosotros venimos de tener nada, Sí. nada. Tú no naciste en una cuna de oro, No. tú tampoco, Ojalá, Ali. ojalá. Pero todos nosotros nos hemos enfrentado a un comienzo sin recursos, Claro. donde el principal recurso ni siquiera es el dinero, somos nosotros mismos, Claro. con un buen planteamiento, Sí. un plan de vida. O sea, ¿cómo hago para lograr lo que realmente quiero lograr? Claro. Sí. Y es Y por tú eso sabes que que- uno puede nacer pobre, pero no necesariamente que tú nazcas pobre, esté en una situación precaria que Significa que te vas a quedar toda la vida o ahí. no, o Claro. significa que sea pobre, porque la pobreza siempre comparto esta filosofía. Primero, para dejarse pobre hay que cambiar la forma de pensar. Sí. Piensa como rico, actúa como rico en todos los aspectos en tu vida, tanto como familiar, como hogar, como negocio. Claro, Joan, pero y escúchame, vivirás ahí como hay un rico. punto, hay Y un vivirás punto. como rico. Ustedes están tocando punto 1, punto 2 y punto 3, pero el punto número 1 es el conocimiento. Y en los países latinos, principalmente, Venezuela, porque aquí es donde estamos, falta mucho conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En los libros. Entonces hay gente que quiere excusarse de que son pobres porque no tienen oportunidades. Pero si tú tienes dos manos, si tú tienes dos pies, tú respiras. Y de hecho hay gente, chicos, que yo los he visto, que andan en silla de ruedas, hermano. Andan en silla de ruedas y andan echándole bolas a la vida. No andan que no, es que no puedo porque no tengo un dedo. No puedo, no, la gente lo está haciendo. Y todos tenemos el acceso al libro. Y hoy día, que tenemos más acceso a la información que nunca, tenemos internet, teléfono, tenemos de todo. Bibliotecas escúchame, públicas. Estamos en la era de la información. La era de la información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero también estamos... No, pero es que la Escúchame, gente... ya va. Pero también estamos en la era del entretenimiento. Sí, entonces la gente prefiere Entonces, mil veces ver TikTok desinformación. así Claro. que ponerse a leer un libro. Claro, entonces ahí donde vamos, ahí donde vamos, ¿en qué invertimos el tiempo? Porque hay muchos jóvenes de mi edad que yo lo escucho quejándose. No, ¿qué tal? ¿Qué Que edad tienes tú, Joan? ¿Qué edad tienes tú? 25 años. 25 años. No, ¿qué tal? Que esto, que lo otro, que la situación. Pero tú lo ves todo el día. No agarra un libro. Mamando gallo No, por ahí, no, jodiendo. no agarran un libro, no estudian, no hacen nada. Y tampoco se relacionan con personas que le puedan aportar. Aportarse, Porque el círculo es importante. por aportar esa información. Claro, pero tú le dices, escucha este podcast que tiene 30 minutos de información para que cambie tu forma de pensar y en un futuro tenga éxito en tu vida. No vale, es que Escucha, media hora dura mucho. Y media pasan hora- 3 horas dándole al TikTok. Y pasan 3 horas dándole TikTok, No, o pasan bueno. 3 horas en videojuegos, o pasan ¿Por qué? 12 horas rumbeando Rumbeando y duro. pendiente, Porque pendiente de un culo. Porque estamos, para seguir añadiendo al tema, que también es vital, estamos en una época de mucha desatención en cuanto a lo que quiero, porque hay muchos elementos distractores Sí. y detractores. Pero también ocurre que muchos se excusan en una era de mucha información con tanta desinformación que hay. Porque obviamente, no sé si a ustedes les pasa, a mí me ocurre, muchas veces veo contenido por las redes sociales que no ayudan a... contenido basura. Sí, no ayudan a Contenido las basura. personas a que realmente tengan una noción de cómo dejar de ser Claro. pobre. No, Y por lo menos uno de los temas que quisiera yo hacer más Y énfasis. Samir, y créeme que lo hay. No, es que hay demasiado. Hay demasiado. Mira. Hay personas que han creado libros, que han Y dedican toda su vida a crear un libro. y son realmente exitosos. No, mira. Y tienen y te regalan. y te regalan toda la información en Te regalan TikTok, 20 años de su vida mira, o en 10 años de TikTok, su vida. en Instagram, unas en pocas Facebook, páginas. tú buscas la información y ahí estará. Y son O en personas Google- que nos gustaría que pudiéramos o en el recomendarlas buscador, aquí escucha, para que los o en el amigos sepan. buscador tú lo buscas, allí estará. Pero el tema es, tú lo buscas, y tú realmente no lo buscan,
Porque preferimos 1000 veces meternos en el cerebro dopamina Sí, que realmente buscó una información que nos haga cambiar la porque vida. es que lo que pasa Y es que a por- la gente le gusta todo fácil. ¿No? Es como hizo Luis Gabriel, perdóname que te interrumpa. Luis Gabriel en Congreso Meme se trajo a una persona del público en específico, pero al azar, y le dijo, abre tu TikTok para ver cuál es tu Tu algoritmo. algoritmo, claro. Y resulta que esa persona tenía de todo menos algo relacionado con emprendimiento y estaba en un lugar de emprendimiento como Claro. para formarse, para aprender a dejar de ser pobre. Entonces lo que tú dices es muy cierto, o sea, Pero si tú no tomó te la centras en iniciativa libros, también. si tú no te preparas, si tú no estás con personas que sean emprendedores, que sean empresarios, personas que te puedan recomendar ciertas aplicaciones para crecer o cosas que te hagan más fácil el camino, o sea, Bueno, Sí. no vas a crecer. Y lo hay. Y Y lo hay. yo de ti he aprendido mucho. Y lo hay. Y realmente, yo como joven, empresario que soy, yo quiero sumarme a dar mucha información, porque yo recibí mucha información. Yo aprendí de toda esa información que yo recibí, que fueron parte de mi formación, fueron parte de ser el hombre que soy en el día de hoy. Y quiero compartir. ¿Y qué serás? Porque ahora que tenemos un camino tan amplio No, de conocimiento. Y la voy a compartir. Pero ahora creo que hay una pobreza heredada Uf, sí. que debe hoy en día romperse para dar paso a un crecimiento. Es esa que dije Que- al inicio, esa que viene de casa, los techos mentales, de que es que así somos pobres, es que así somos. Eso es algo que viene heredado. ¿Y qué pasa? Por falta de conocimiento. Porque nadie camina nadie llega a donde no ha caminado, Claro. perdón. Y que es bueno, y No que hay es forma. bueno decirlo, y perdóneme que lo diga de esta manera, pero nosotros podemos crecer en esta situación y demostrar que los únicos que no crecen son las personas que no manejan absolutamente nada de recursos, sino que podemos romper esa herencia ¿Cómo así? ¿Cómo de así? carencia. ¿Cómo así? O sea, Por que ejemplo, una familia que sea por lo menos mi pobre de familia, recursos. Ok. mi familia. Por lo menos mi mamá y mi papá tenían muchos recursos, hicieron cursos de todo tipo, pero nosotros vivíamos en una montaña. Cuando En eran esa niños. montaña jugábamos con las nubes. Cuando eran Podíamos niños. salir desnudos y nadie nos veía, porque era una montaña muy alta. Daba miedo subir en camioneta. Vivíamos en mucha carencia. Pero mis padres, a pesar de que tenían muchos recursos, nunca se enfocaron en nada. Nunca, en nada. nunca tuvieron un mentor, nunca fueron, Conocer. nunca se preocuparon por conocer, por preguntar, porque a veces queremos hacer, pero no hacemos nada. Sí. Entonces esa herencia muchas veces Está transmitiendo. puede transmitir consejos de que sí, haz esto, se haz lo otro, transmite. pero no hay una buena orientación Ujú. y terminas haciendo nada. Claro. O sea que eso me hace recordar mucho a John D. Rockefeller. Rockefeller, uno de los multimillonarios más grandes del mundo que ha tenido Estados Unidos. Él nació completamente en la pobreza y ellos estaban en su momento. Cuando él era niño, él era limpiabotas. Y entonces él siempre decía que él quería ser un millonario, pero él desde pequeño ya tenía la mentalidad que dijo yo, tienes que pensar y ser como un empresario. Entonces él dijo, ¿qué hago? Me voy a ir donde están los millonarios, la gente que tiene dinero. Y él se iba a las cafeterías a pulir los zapatos mientras los tipos estaban hablando, nada más para escuchar qué ellos estaban diciendo, qué consejo decían, les preguntaba y está pendiente de cómo era su entorno. Claro. Entonces fíjate que la pobreza puede estar acá, pero mientras no esté acá, tú Claro. puedes empezar, porque Por e- lo importante es empezar con conocimiento y si te rodeas con esa gente, olvídate. por eso que dice que la información es poder. Exactamente. Él lo primero que hizo fue rodearse de personas que tuvieran esa información. Esa Sí. información de cómo... Quizás no tenías los libros, pero tuviste la astucia de Claro. rodearte con la gente que... Es que de hecho, por eso que esa persona se la pasa con personas exitosas. Claro. Porque realmente yo conocí, o sea, pues, mis amistades que se quedaron
con ese pensamiento, con esa creencia. Sí, tengo mucha O amistad sea, también así. yo lo admiro y lo respeto y le tengo mucho aprecio, pero tú te sientas a hablar con... Y todo es muy vacío, demasiado y vacío. todo es una queja, Una queja. todo es un problema, todo sucedió aquello. Y mira, y te sientas, hay una y te cosa. sientas a hablar con una persona que tiene inteligencia, que es exitosa, y créeme que no se va a escuchar en ningún momento ni dinero, Sí, ni segundo, ni una queja, claro, porque... ni una carencia. Claro. ¿Por qué? Porque esas personas siempre andan proactivas, vamos a hacer, Porque esas vamos a hacer, personas- La esas vamos a queja, hacer. mira, la queja trae ruina. Y, Claro. y las Claro. personas exitosas, como dice Joan, son personas que no ven problemas, ven desafíos. Claro. Y saben que esos desafíos los va a hacer crecer. Sí. Claro. Y ese es mi día a día, Mira, y sé que el tuyo. Realmente a mí no me sucedió igualmente que Rockefeller. Yo nací muy pobre, de hecho, así como Samir, que de un ranchito, literal un rancho, pero me tocó trabajar con turistas. Y siempre estaba convencido, a lo mejor no pensaba en ese momento que iba a ser rico, pero pero tenía una astucia De querer buscar y hacer más. de querer buscar y hacer más. ¿Por qué? Porque lo único que yo experimenté toda mi vida es que no tengo nada que perder. Claro. ¿Por qué no? O sea, pues yo no tengo Porque nada si que... no tienes nada que Si vas a no tengo perder. nada, porque no tengo nada que perder. Y es una de las gran ventajas que tiene el pobre. No, ey, pero es hay una de gente la- que le da miedo, Escucha, ¿viste? es una de las gran ventajas. Si yo le dijera que esa es la mayor ventaja que tiene el pobre, es no tener nada que perder. Claro. ¿Por Pero a la qué? gente le da miedo Porque perder mucha algo gente y no tiene nada. exitosa, yo he conocido hijos de ricos, y tú pones aquí al lado un hijo de pobre mentalizado, con hambre de No seguir, vale, se con lo hambre de come. seguir, con ganas de seguir, se traga a la persona con mayor recurso. ¿Por qué? Primero, que la única opción que él tiene en la oportunidad no la va a desperdiciar. Claro. Y segundo, que tiene el hambre. Y el hijo del Y rico tercero- tiene toda la comodidad. Y tercero, es que no tiene opción. Y el rico tiene todas las opciones. Claro, porque está en una zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Hay una frase muy buena, árabe, por cierto, que dice que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. En los tiempos fuertes. Los hombres fuertes, perdón, hacen tiempos fáciles. Pero los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Ese es correcto. Y eso mismo pasa con el ejemplo que tú acabas de dar. Claro. El hijo del rico tiene las comodidades, dice A y toma A, que eso ya también pasa a ser parte de la educación que te den en casa, porque tú puedes heredar la pobreza porque tu familia es pobre de bolsillo y de mente, pero también si tienes mucho dinero y no inculcas esa educación financiera y de crecimiento integral, vas a volver Bueno, a lo mismo. ¿Y cuántos nosotros hemos escuchado de historias de personas que vinieron de la nada Sí. y ahora fueron un ejemplo son un ejemplo, Son ejemplos. mejor dicho, son un ejemplo a nivel mundial. Y no solamente ejemplo, por el dinero, por sino ejemplo. por lo que han hecho, Por el lo legado que han hecho. dejado, ¿viste? Y se han convertido en personas muy exitosas, no tanto en los recursos y en la estructura que pudieron hacer en ese momento, Sino lo que han dejado. sino su todo lo que han pensamiento. dejado, su pensamiento, su filosofía, su forma de ver la vida. Y sí, yo he conocido muchas personas que vienen de la nada y surgen. Y también he conocido personas que han venido de todo, que han tenido de todo y decaen. Pero esos casos sorprenden. Y yo creo que tengo una Son historia casos corta, excepcionales. una corta de eso, para animar a las personas que nos escuchan. En una oportunidad supe de una historia de un águila que tiene todas las capacidades para volar y ella siempre es un animal de cumbres, de montañas en lo más alto. Pero ella se sorprende que un día llegó un gusano a la cumbre y ella se lo ¿Gusano? quería comer, sí, Ok. pero se quería comer al gusano. Pero no lo hacía porque tenía una bendita inquietud. O sea, ¿cómo hiciste tú para llegar acá? ¿Cómo hiciste? O sea, yo quiero que tú me expliques cómo hiciste. La voluntad. Y el gusano le dijo, yo te lo puedo decir, pero no me vayas a comer. Y fue tanta la necesidad de esa águila de saber cómo logró llegar que le preguntó, o sea, dime. Y jamás concebía en su cabeza la respuesta más simple. Llegué a fuerza de arrastrarme y arrastrarme y arrastrarme. Sí. Entonces yo creo que aunque todos Pero no nunca- tengamos las mismas oportunidades, con voluntad
con constancia, con disciplina, con esfuerzo, hermano, tú llegas a la Y ahí es donde entra Claro. la meritocracia. La meritocracia es lo que es una visión, digamos, de cuando tú logras algo a pulso, que uno llama a pulmón, de tu propio mérito. Esto viene de la República de Platón, si no me equivoco, ¿verdad, Samir? Entonces, ¿qué? Sí podemos lograr las cosas por propio pulso, vengas de donde vengas. Pero ¿qué pasa? Hay un pro y hay un contra. Sí es cierto, Samir, que hay gente que, ok, tiene las ganas y tiene la voluntad, pero quizás tiene factores externos completamente porque le interfieren en su proceso, como de repente hay gente que no tiene ni las dos piernas, o de repente no hablan, o de repente son ciegos, o de repente qué sé yo cuántas cosas que pudieran interferir en el proceso como una persona no normal, sino una persona que tiene, digamos, todo su ser al 100%, Y el no por gusano. decir que las demás personas no están Claro. al 100%. Y el gusano Es que- es el mayor ejemplo El mayor ejemplo. de que nosotros no tenemos excusa, hermano. Sí. Es que todo lo demás es excusa. Mira, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí generalmente las personas se me acercan, Samir, ¿cómo hiciste? Samir, dame el manual. Yo también quiero hacer dinero, yo también quiero compartir con gente influyente, empresarios, emprendedores. Y yo lo que les digo a ellos es esto específico. Todos nosotros arrancamos sin dinero. Sin dinero. ¿Y qué es lo que comúnmente nos dicen? Yo necesito pulmón. Necesito que me dé las condiciones. Sí. No quieren hacer como el gusano, quieren ser un águila. Mira, Y hacer un águila de una vez. Y la escalera tiene sus escalones por algo, porque si no, fuera un ascensor. Mira, Mira, lo que pasa es primer que- escalón, segundo lo que escalón, pasa es tercer que- escalón. Son muchos factores. Escúcheme bien esto. Son muchos factores porque puedes tener conocimientos de dejar de ser pobre, de tener información Tener buenas financiera, ideas, buenas de ideas. gerencia, de mantener la paz, la calma. Y puede tener también los recursos o como no puede tenerlo. Pero hay otros factores que la gente y Pasa que he por visto alto. y que no ha permitido que crezca. Uno, el ego. Porque dicen, yo quiero un restaurante. Tienen la idea de restaurante, tienen que van a vender. Pero él quiere el restaurante más tienen arrecho. todos, pero quieren un restaurante lujoso. Sin Y, tener y cosas. quieren comenzar con broche de oro. Sí. O sea, a ver, porque llegué yo. Sí. Porque llegué yo, ya yo sé y tal. Y realmente se quedan frenados allí. Escúchame, se quedan frenados allí y esperan a ver si ocurre el milagro. Y están esas personas que no tienen el conocimiento. Ve cómo ¿Cómo va la son las vida. vainas? Escúchame, ve cómo va la vida. La vida es tan irónica. Hay personas que no tienen el conocimiento, que no han dejado esa forma de ser pues, precaria en lo mental, pero tienen la voluntad. Y a medida que le están echando ganas, subiendo. van subiendo y van creciendo y van cambiando ¿Por su qué forma de pasa eso, pensar. Joan? Escúchame. Entonces, son dos cosas. Claro. Hay una que tiene el secreto y hay una que no lo tiene. Óyeme, mira. Pero eso no implica Hay un punto que importante. tenga éxito. Hay un punto importante allí. La vida tiene un ciclo y cada persona tiene procesos y la gente quiere saltarse del 1 al 100 de una vez sin Claro. pasar por el 1 y por el 2. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Joan, hay gente que quiere montar el restaurante más arrecho, pero es necesario pasar por el escalón 1, 2, Hay 3, que ir 4, de menos porque a más. allí De es menos donde a más. uno aprende a valorar y la gente no aprende a valorarlo. Claro. Y cuando lo tienen todo, como dice el dicho, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Y también pasa que quieren buscar un golpe de suerte. Sí. Por eso que tú ves a La esa suerte es persona- trabajo duro, no Escúchame, jodas. tú ves a esa persona, yo no creo en la suerte. No. La suerte solo existe en la mente de los medios. En la de mente de los medios. Eso, coño, Yo no qué creo en la buena frase. suerte, ni en leyenda viva, ni resucitada. Resucitada, como dice Cancerbero. Entonces, cáncer, ¿verdad? Como decía. Entonces, hay esa persona que está esperando un golpe de suerte. O sea, ganarse el quino, jugar Una vaina, una rifa. Que se alinee el universo. Es que se Coloca alinee el mucha gente en los universo, jugar estados. una es que- rifa. no, es que yo voy a esperar. No, Y pues es ya- que yo sé que hay algo preparado La llamada para de mí. una herencia. Y los bichos acostados en Un la cama a papá las 12 del mediodía echándose árabe. aire, Claro. por Dios.
No, a mí me tienen que llamar para venir a buscar, para trabajar. Ay, bonito. ¿Te gusta así? Claro. Y eso pasa. Sí. Y eso pasa. Más de lo Mira, que creen. Y eso pasa. Y es por eso que porque el tema es bastante, aún nos falta Sí. tela que cortar. Muchísimo. Pero vamos a ir un poco más al grano. Vamos a ir un poco más al grano. Por eso lo quiero darle un consejo a ustedes y a todos sobre este consejo importante. En la vida, para poder uno lograr todo lo que nosotros nos propongamos, primero solamente hace falta una cosa. Primero poner a Dios en adelante de todo y segundo, comenzar. Bueno, eso. No existe el mejor tiempo, ni la suerte, ni nada. Primero lo que vas a hacer es comenzar. Comenzar hoy y hacer... Como lo que tengas y con lo que tengas. Y como hacer sea. que las cosas funcionen. Y si las cosas no funcionan, hazlas que funcione. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Tenemos que arrancar con los recursos que tengamos. El principal recurso no es el dinero, el principal recurso somos nosotros. Sí. Y es importante que te atrevas a creer, porque si no lo haces, todas tus certezas, todo lo que anhelas, todo lo que sueñas, queda en una jaula o en una poltrona de comodidad, donde luego lo que viene es una gran frustración. Así que hay que derribar todos esos pensamientos que son nocivos, que nos limitan, que son un grillete, que no nos permiten avanzar. Sí. ¿Por qué? Comenzar a creer en nosotros mismos porque tenemos la capacidad. Así es. No tenemos que esperar circunstancias favorables. Nosotros podemos hacerlo, como el gusano. Podemos llegar a la cumbre y sorprender a ese poco de águilas que quizás tuvieron todas las oportunidades del mundo, pero aunque nosotros No no, lo lograron. nosotros lo podemos lograr. Así Claro es. que sí. Mi consejo para todos, desde mi propia experiencia, lean, muchachos. Los libros están hasta en digital gratis. Hay demasiada información regada en el internet que no aprovechan. A mí me han cambiado la vida los libros y yo sé que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, pero todo es voluntad. No, es que me da flojera leer porque me quedo dormido. Por algo se empieza. En 21 días se puede crear un hábito. Así como nosotros vamos a seguirle dando episodios a ustedes con más información como esta. Y para nosotros es un placer estar acá en este primer episodio, ¿no, Joan? Claro que sí. Samir, ¿qué te ha parecido? Igual, lo disfruté mucho y hay mucho para hablar. Hay mucho para abordar. Muchísimo para hablar. Hay mucho Y Pero- yo estoy dispuesto, quedé impresionado, estoy dispuesto a recibir. Sí. Primero, siempre aprender. Y después, enseñar para seguir aprendiendo. Así es. Recuerden suscribirse a nuestro canal, porque si estás viendo esto y no estás suscrito, ¿qué pasó, papá? Oye, suscríbete por ahí. Síguenos en TikTok, en Instagram y en Spotify también, porque lo vamos a habilitar. Por si vas en el carro, estás escuchando tu podcast también. En todos lados, como Bajo Cuerda Podcast. Por aquí se despide Arixalí. Gracias por ver. Por acá, Joan Gaviria. O si me quiere buscar en Instagram, Joan Márgaro. Ahí estaremos compartiendo mucha más información para servirles. Y cuando te mires en un espejo, deja de verte como un gatito. Tú eres un león. Así que ya sabes, cualquier cosa aquí vamos a estar para hablar esas cosas que no todos se atreven a decir. Samir López por acá. Nos vemos, papá. Hablamos mucho ya.